Capítulo 1. El silencio antes del relámpago. Hay un instante, imperceptible, fugaz, casi invisible para el ojo común. Un momento que se esconde entre lo que piensas y lo que dices. Ese segundo, tan breve como el parpadeo de una estrella moribunda, contiene todo el poder del mundo. Porque allí, justo allí, es donde se define si tu voz será espada o eco. Si serás arquitecto de tu destino, o rehén de tu impulso. Piensa en eso. El mundo no te escucha solo por hablar. Te escucha cuando lo que dices lleva el peso de un pensamiento que nació del fuego, no del ruido. Y ese fuego, amigo mío, se enciende en el silencio. En el abismo que separa a los que reaccionan de los que responden. A los que gritan de los que transforman con palabras precisas. A los que tartamudean frente a la adversidad y a los que, con una frase, hacen temblar columnas. Tú decides de qué lado estás. Mira a Lincoln, en medio de una guerra civil que partía su nación en dos. Cada palabra suya era como un bisturí, cortaba, sí, pero curaba. No hablaba con velocidad, hablaba con peso. Y sin embargo, pensaba más rápido que todos los que lo rodeaban. Porque pensar rápido no es gritar más fuerte, ni hablar más rápido. Pensar rápido es encontrar la verdad en el caos. Es ver entre las grietas de la incertidumbre lo que otros aún no saben que está allí. Es escuchar lo invisible y luego hablar con claridad de acero. La rapidez mental no es un don, es un músculo. Y como todo músculo, se entrena, en la arena del silencio, bajo la presión de las decisiones, entre las brasas del fracaso. Tú quieres pensar rápido antes de hablar. Y yo te digo, no hay pensamiento rápido sin una mente afilada por el fuego de la intención. Edison lo entendía. Pasó miles de horas entre fracasos, entre intentos que el mundo llamó errores, hasta que la luz venció a la oscuridad. Pero lo más brillante de Edison no fue la bombilla, fue su capacidad de convertir la duda en certeza, la idea en forma, el caos en estructura. Pensaba con velocidad, pero hablaba con dirección. No era humo lo que salía de su boca, sino visión. Y visión, amigo, es lo que el mundo necesita de ti. No viniste aquí a llenar el espacio con sonidos. Viniste a forjar palabras que abran puertas, que eleven la mente, que desaten batallas internas en quienes te escuchen. Pero eso exige algo más grande que técnicas o fórmulas vacías. Exige una revolución interna. Porque la agilidad mental no nace en la lengua, sino en la profundidad con que ves el mundo. En la forma en que enfrentas el momento antes del momento. Ese segundo sagrado, donde respiras, mientras todos gritan. Esa pausa, donde eliges sabiduría sobre reacción. Donde tu mente, como un general en la niebla de la guerra, ve las piezas antes de que se muevan. ¿Y cómo se llega allí? Con hambre. Hambre de verdad. Hambre de control interno. Hambre de maestría. Porque solo el que domina su interior puede conquistar el exterior. Y tú estás aquí para eso. No para reaccionar como el resto. No para caer en el mismo ciclo de interrupciones, de frases vacías, de opiniones sin peso. Estás aquí para elevar tu palabra a la altura de tu propósito. Carnegie lo sabía. Él no era solo un empresario, era un estratega del pensamiento. Leía más que hablaba. Escuchaba más que imponía. Y cuando abría la boca, el mundo se inclinaba. Porque cada palabra estaba respaldada por montañas de reflexión, por ríos de experiencia, por océanos de perspectiva. Así se piensa rápido, sembrando antes de la cosecha. Reflexionando antes del rugido. ¿Y tú, de qué estás llenando tu mente? ¿Con qué entrenas tu pensamiento? Porque pensar rápido no es improvisar. Es estar tan preparado, tan afinado, tan despierto, que lo espontáneo no te desborda, sino que lo atraviesas con la precisión de un cirujano. Cuando Ford revolucionó el mundo con la línea de ensamblaje, no lo hizo porque fue más veloz. Lo hizo porque pensó diferente. Porque donde otros veían límites, él vio estructura. Y cuando hablaba, hablaba con el peso de una visión que no pedía permiso. Eso es pensar rápido, no reaccionar por reflejo, sino responder por diseño. Ahora escucha bien, no confundas velocidad con sabiduría. Muchos hablan como ráfagas, pero no dejan huella. Tú no quieres velocidad sin dirección. Quieres agilidad con profundidad. Movimiento con intención.
Como el ajedrecista que no necesita ver cada jugada, porque ya vivió 1000 partidas en su mente. Y eso, esa maestría silenciosa, es lo que separa a los grandes de los ruidosos. El mundo está lleno de voces que compiten por atención, pero muy pocas tienen la sustancia para sostener lo que declaran. No seas eco. Sé origen. No seas reacción. Sé respuesta. Y para lograr eso, debes morir al ego. Debes callar el impulso. Debes renunciar a la necesidad de tener la última palabra, y en su lugar, cultivar la capacidad de tener la palabra correcta. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Una nace del miedo. La otra, del dominio. Piensa rápido, sí. Pero habla como si cada palabra fuera una firma en mármol. No desperdicies tu voz en batallas que no importan. No confundas rapidez con ansiedad. Porque el verdadero poder no está en ser el primero en hablar, sino en ser el último en necesitar defenderse. La mente afilada es como un rayo, corta, ilumina, transforma. Pero ese rayo solo se libera cuando dentro de ti has cultivado tormentas de claridad. Este no es un audiolibro de frases bonitas. Es una declaración de guerra al caos mental. Es un llamado a despertar tu intelecto dormido, a encender tu percepción, a preparar tu espíritu como un guerrero afila su espada antes de entrar en combate. No puedes liderar si tus palabras no lideran primero dentro de ti. No puedes influir si lo que dices no está enraizado en algo más profundo que la aprobación. Y no puedes pensar rápido, si no aprendes primero a pensar bien. Así que respira. Porque esto apenas comienza. Y si estás dispuesto, te prometo que cada capítulo será un golpe a la mediocridad, una chispa de fuego en tu mente, un llamado al despertar de tu voz verdadera. Prepárate. El silencio ha terminado. Capítulo 2. La mente como terreno de batalla. No puedes pensar con claridad si tu mente es un campo minado de distracciones. No puedes pensar rápido si estás atrapado en pensamientos reciclados, emociones no resueltas y creencias heredadas que jamás pusiste a prueba. La velocidad mental no es simplemente cuestión de reflejos, sino de estructura interna. Tu mente, si no la entrenas, no es tu aliada, es tu carcelera. Te lanza pensamientos sin contexto, emociones fuera de lugar y palabras que nacen más del miedo que del discernimiento. Y así, vives repitiendo patrones en lugar de crearlos, reaccionando a estímulos externos en vez de construir realidades desde dentro. El mundo moderno está diseñado para robarte la claridad. Notificaciones, estímulos constantes, ruido visual, ruido emocional, ruido mental. Todo está diseñado para mantenerte distraído, confundido, superficial. Si no dominas tu enfoque, si no blindas tu mente, te conviertes en un esclavo del momento. Y un esclavo jamás puede pensar con velocidad, porque está demasiado ocupado sobreviviendo a sus propias reacciones. Pensar rápido antes de hablar no es solo cuestión de saber qué decir, sino de comprender por qué lo dices, desde dónde lo dices y hacia dónde quieres dirigir esa palabra. La mente se convierte en un terreno fértil solo cuando arrancas la maleza. Y la maleza no siempre son pensamientos negativos, muchas veces son pensamientos inútiles, repetitivos, sin peso, sin propósito. Una mente rápida es una mente selectiva. Elimina el ruido. Conserva lo esencial. No piensa más, piensa mejor. Y por eso, responde con precisión quirúrgica cuando otros apenas están procesando lo que sienten. La claridad precede a la rapidez, y la claridad nace del orden mental. Mira a los grandes estrategas de la historia, desde Alejandro Magno hasta Napoleón. No eran impulsivos. No eran simplemente hábiles con la espada. Eran maestros del pensamiento estructurado, capaces de ver una guerra entera antes de que comenzara el primer disparo. Cada palabra que salía de su boca estaba cargada de dirección. No era casualidad. Era preparación mental. Era enfoque. Era visión en estado puro. Y esa capacidad de visión estratégica también aplica a tus conversaciones diarias, a tus respuestas en una junta, a tus silencios en una discusión, a tus argumentos en un conflicto. Pensar rápido antes de hablar no significa tener respuestas para todo, sino tener el dominio suficiente para identificar cuándo callar, cuándo cuestionar, cuándo afirmar con contundencia y cuándo simplemente observar. El pensamiento veloz no es precipitado. Es anticipado.
Está un paso adelante porque ha cultivado la costumbre de pensar más profundo, no simplemente más rápido. Si quieres hablar con inteligencia, debes pensar como un constructor. Cada palabra es un ladrillo. Cada frase, una estructura. Y si construyes con prisa, sin planos, sin alineación interna, sin propósito, tu discurso se desmorona. Pero si hablas con una mente previamente afinada, si llegas al momento con la arquitectura ya diseñada en tu interior, entonces tu palabra tiene impacto. No por su volumen, sino por su estructura. Piensa en Walt Disney. No construyó un imperio de entretenimiento porque tuvo una buena idea en una conversación improvisada. Lo logró porque visualizaba mundos en su mente con tal claridad que cuando hablaba, sus palabras arrastraban a otros dentro de su visión. No improvisaba la emoción. La diseñaba. No reaccionaba al mercado. Lo creaba. Eso es agilidad mental, transformar lo invisible en forma antes de que el mundo lo vea. Y luego, expresarlo con la precisión de un escultor. Pero nada de eso es posible sin orden interno. Sin la disciplina de cuestionar tus pensamientos antes de que se conviertan en palabras. Sin la capacidad de observar tu mente como quien observa una tormenta desde lejos, sin dejarse arrastrar por cada ráfaga. Si no eres capaz de distinguir entre lo que piensas, lo que sientes y lo que realmente sabes, entonces hablarás con la voz de tu confusión, no con la de tu esencia. Y la confusión no inspira respeto. La claridad sí. Así que empieza a afilar tu mente como si fuera un instrumento de precisión. No llenes tu cabeza de datos inútiles. Llénala de fundamentos, de estructura, de preguntas que corten profundo, de ideas que desafíen tu zona cómoda. Porque la agilidad mental no es velocidad de memoria, es velocidad de discernimiento. Es tomar decisiones bajo presión sin perder la alineación con tus valores. Es sostener tu integridad mientras el mundo empuja tus emociones. Es pensar desde el centro, no desde el caos. Henry David Thoreau escribió una vez: piensa en lo que haces hoy, porque estás cambiando un día de tu vida por ello. Eso también aplica a lo que dices. Cada palabra que pronuncias es un reflejo de la calidad de tus pensamientos. Y si piensas con desorden, hablas con desorden. Pero si ordenas tu mente, entonces cada palabra será un impacto dirigido, un mensaje con dirección, una herramienta de influencia. Y eso es lo que diferencia a los líderes verdaderos de los que simplemente ocupan espacio. Los líderes piensan con estrategia, hablan con intención y actúan con congruencia. Esa trinidad, pensamiento, palabra, acción, debe alinearse en ti si quieres que tu voz tenga peso real. Porque en un mundo de ruido, el silencio que precede a una palabra certera es más poderoso que 1000 discursos vacíos. No temas al silencio que nace cuando eliges no reaccionar de inmediato. En ese espacio crece tu poder. En esa pausa se construye tu reputación. En ese instante donde todos esperan tu reacción y tú eliges pensar, allí se revela tu maestría. Tienes que entrenarte como se entrena un atleta mental, con intensidad, con repetición, con atención plena. No puedes esperar a estar en medio de una situación crítica para desear tener claridad. La claridad se cultiva antes. La rapidez mental no es una habilidad de emergencia. Es una forma de vivir, de observar, de cuestionar todo lo que parece obvio. Y si estás dispuesto a atravesar el desorden, si estás dispuesto a limpiar tu mente de las voces ajenas que contaminan tu pensamiento, si eliges convertirte en un arquitecto de tus ideas y no en un imitador de opiniones externas, entonces poco a poco tu mente se convierte en un arma silenciosa. Rápida. Precisa. Imparable. Y cuando eso ocurre, ya no hablas por hablar. Hablas porque tienes algo que decir. Ya no piensas por reflejo. Piensas por diseño. Y el mundo lo nota. Porque el que piensa rápido con claridad no necesita elevar la voz. El mundo lo escucha, porque lo que dice pesa. Capítulo 3. Creencias que sostienen tu voz. No hay pensamiento ágil sin un sistema de creencias sólido detrás. Puedes aprender 1000 técnicas, puedes practicar discursos frente al espejo, puedes memorizar frases de grandes oradores, pero si tus palabras no están respaldadas por una convicción profunda, por un código interno claro y firme, entonces tu discurso se derrumba ante la primera duda, tu seguridad se desintegra ante la primera crítica. Y tu presencia se diluye como tinta en agua.
Porque hablar con inteligencia no es una cuestión de fluidez superficial, sino de enraizamiento interno. Las personas no siguen a los más ruidosos, siguen a los más claros. Y la claridad es el producto directo de creencias definidas, probadas, puestas a fuego a lo largo del tiempo y de la experiencia. Piensa en lo siguiente: ¿qué tanto de lo que crees realmente te pertenece? ¿Qué parte de tu visión del mundo ha sido construida por ti mismo y no simplemente heredada por tu entorno, por tu cultura, por tus miedos, por tu necesidad de encajar? Porque si tus creencias están hechas de pensamientos prestados, tu voz también lo estará. Hablarás con las ideas de otros, defenderás principios que no entiendes, reaccionarás desde paradigmas que nunca cuestionaste. Y en ese estado, jamás podrás pensar rápido con autenticidad. Podrás reaccionar, sí. Podrás sonar convincente durante unos segundos. Pero no habrá raíz. Y sin raíz, cualquier viento derriba tu postura. Pensar rápido antes de hablar exige una arquitectura mental construida sobre convicciones reales. Y para construir esas convicciones, debes pasar por el proceso incómodo y profundo de cuestionarte todo, lo que te enseñaron, lo que asumes como verdad, lo que repites sin pensar. No hay libertad mental sin esta confrontación interna. No puedes moverte rápido si cargas con toneladas de ideas sin fundamento. Debes aligerar la carga, soltar lo que no es tuyo, reconstruirte desde lo esencial. Y eso toma coraje. Piensa en Viktor Frankl, prisionero en campos de concentración, rodeado por el horror absoluto, privado de todo menos de su mente. En medio del infierno, comprendió una verdad que transformaría la psicología moderna: el hombre puede ser despojado de todo, excepto de su libertad de elegir cómo responder. Esa creencia no nació de un libro. Nació del fuego. Nació en la oscuridad más profunda. Y por eso, cuando Frankl hablaba de propósito, de dignidad, de sentido, lo hacía desde un lugar de autenticidad tan feroz que nadie podía ignorarlo. Su pensamiento era rápido porque era claro. Y era claro porque estaba enraizado en una creencia inquebrantable: el sentido de la vida no se encuentra, se construye en la forma en que decidimos responder ante lo inevitable. Ahora vuelve a ti. ¿Desde dónde hablas cuando te expresas? ¿Desde un lugar de defensa o desde un lugar de construcción? ¿Desde un impulso o desde una base sólida? Porque hablar con inteligencia no es solo encontrar las palabras correctas, sino sostenerlas con una identidad clara. Cada frase que lanzas al mundo lleva consigo tu ADN mental. Y si ese ADN está contaminado de confusión, de miedo, de inseguridad, tu voz lo revela. La verdadera rapidez mental es hija de la coherencia interna. Y la coherencia interna nace cuando tus creencias están alineadas con tu experiencia, con tu propósito, con tu visión del futuro. Cuando hablas con esa alineación, no necesitas adornos, ni exageraciones, ni defensa. Tu mensaje se sostiene solo, porque hay una integridad tan evidente detrás de lo que dices que el oyente lo percibe sin esfuerzo. Mira a Martin Luther King Jr., cuando pronunció su famoso discurso frente al monumento a Lincoln. No improvisó sus creencias. Las vivió. Las sufrió. Las cargó con él cada día. Y por eso, cuando hablaba de justicia, de libertad, de igualdad, lo hacía desde una certeza tan profunda que el mundo no podía hacer otra cosa más que escuchar. Eso es lo que ocurre cuando crees profundamente en lo que dices. Tu palabra corta la niebla del cinismo, atraviesa la indiferencia, despierta conciencias. Pero no necesitas ser líder de un movimiento para hablar con ese nivel de poder. Lo que necesitas es desarrollar una relación íntima y brutalmente honesta con tus creencias. Pregúntate, sin filtro, qué cosas defiendes que realmente has elegido tú, y cuáles solo repites por miedo al conflicto, por deseo de aceptación, por comodidad. Hasta que no te des ese permiso de cuestionar lo incuestionado, tu voz no será tuya. Y si tu voz no es tuya, no puedes ser libre. Las creencias no son dogmas inamovibles, pero tampoco son prendas que cambias cada vez que sopla un viento nuevo. Son las raíces desde las que creces, las estructuras que te sostienen cuando todo se sacude. Y cuando hablas desde esas raíces, puedes moverte con agilidad porque no te estás inventando en cada frase. Ya sabes quién eres. Ya sabes lo que piensas. Ya sabes por qué lo defiendes.
Esa claridad convierte tu pensamiento en un sistema vivo que responde con precisión, no con ansiedad. Y hay algo más. Cuando tus creencias son auténticas, cuando te pertenecen de verdad, tu lenguaje se simplifica. No necesitas complicar para impresionar. No necesitas exagerar para convencer. La verdad tiene una forma de expresarse que es directa, elegante, poderosa en su sencillez. Hablar desde la verdad es hablar con autoridad, y hablar con autoridad es la máxima forma de rapidez mental, porque no dudas, no buscas aprobación, no titubeas. Sabes. Y desde ese saber, respondes. Pero si no cultivas tus propias creencias, el mundo lo hará por ti. Los medios, la opinión pública, las redes sociales, tus miedos más profundos, todos estarán encantados de llenar ese vacío con ideas prefabricadas. Y cuando eso pasa, tu pensamiento se convierte en reflejo, no en creación. Reaccionas como lo hace la masa. Dices lo que se espera, no lo que es necesario. Y eso, en el largo plazo, destruye tu capacidad de liderazgo, tu impacto, tu autenticidad. Así que si de verdad quieres pensar rápido antes de hablar, empieza por preguntarte en qué crees. Y no respondas rápido. No es una trivia. Es una exploración. Es una excavación en lo más profundo de tu identidad. Porque solo cuando sabes lo que crees, puedes sostener lo que dices. Y solo cuando puedes sostener lo que dices, puedes hablar con inteligencia en cualquier situación. Este no es un camino fácil. Pero es el único que vale la pena. Y tú ya comenzaste. Capítulo 4. Claridad mental, el lujo más subestimado del siglo. Vivimos en la era de la información, pero también en la era de la confusión. Nunca antes el ser humano tuvo acceso a tantas ideas, datos, estímulos, noticias, tendencias y opiniones por segundo, y sin embargo, nunca antes fue tan difícil pensar con claridad, tomar decisiones sin ruido interno, hablar con certeza en medio de un mar de contradicciones, y actuar sin el peso paralizante de la sobrecarga mental. La claridad, esa cualidad invisible que separa al estratega del impulsivo, al constructor del reaccionario, al sabio del inteligente, se ha convertido en el recurso más escaso de nuestra generación. No porque no esté disponible, sino porque nadie enseña a protegerla. Se asume que una mente brillante es la que puede pensar mucho, absorber mucho, producir mucho. Pero lo verdaderamente revolucionario, en este contexto moderno de sobrecarga constante, es una mente que puede filtrar, priorizar, silenciar, enfocar y ver con nitidez cuando todos los demás solo ven niebla. La claridad mental no significa tener todas las respuestas, significa tener la capacidad de identificar cuál es la pregunta correcta en medio del caos. Significa saber que merece tu atención y que puede ser ignorado. Significa poder detener el tren acelerado de pensamientos automáticos, emociones heredadas y expectativas externas, y mirar la situación desde una altura mayor, con una calma estratégica que no es apatía, sino dirección. Y esa altura, esa calma, no aparece mágicamente, se entrena. Se construye en los márgenes de tus hábitos, en las decisiones pequeñas que tomas cuando nadie te observa, en los momentos donde decides apagar el ruido aunque el mundo insista en subir el volumen. Porque claridad no es ausencia de pensamiento, sino dominio del pensamiento. Y dominar el pensamiento implica construir dentro de ti un sistema de navegación que se mantenga firme aunque cambie el clima. Pocas personas entienden esto. Por eso hablan sin saber, reaccionan sin filtrar, afirman sin validar, debaten sin comprender. Viven atrapadas en su propio ruido, confundiendo velocidad con urgencia, emoción con intuición, volumen con influencia. Y en ese estado de agitación interna, es imposible pensar rápido con efectividad. Puedes hablar de inmediato, sí. Puedes decir algo que suene bien, que parezca convincente. Pero si tu mente está nublada por la necesidad de tener razón, por el miedo al juicio, por el impulso de ganar en lugar de comprender, entonces cada palabra que digas será un eco vacío, un impulso disfrazado de inteligencia. La claridad exige trabajo interno. No puedes improvisarla. No puedes pretender que aparece cuando la necesitas si no la cultivas todos los días en lo que consumes, en lo que piensas, en cómo organizas tu mundo interno. Requiere que aprendas a observar tu mente sin identificarte con cada pensamiento que pasa.
Que desarrolles la distancia suficiente para reconocer cuando estás pensando desde el miedo, desde la rabia, desde la presión. Porque mientras no identifiques desde dónde estás pensando, nunca podrás confiar en lo que decides decir. Pensar rápido, en su forma más pura, es tener esa habilidad milimétrica de detenerte por un segundo antes de hablar, revisar desde qué nivel estás operando, y luego, solo si estás en un nivel de claridad, proceder. Esa capacidad de autorregulación es lo que hacía que líderes como Nelson Mandela pudieran pasar décadas en prisión y aún así, al salir, hablar con una serenidad y una perspectiva que ponía en vergüenza a sus opresores. No fue casualidad. Fue claridad cultivada a través del sufrimiento, la introspección, el desapego del ruido externo. Porque cuando estás privado de todo lo externo, lo único que te queda es la oportunidad de ordenar tu mundo interno. Y cuando logras eso, cuando tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un centro de operaciones, entonces cada palabra que dices nace desde un lugar de poder real, no de reacción. Pero aquí está el punto más crítico: la claridad no es cómoda. Requiere que enfrentes lo que estás evitando. Que pongas luz sobre los rincones oscuros de tus creencias, sobre tus contradicciones, sobre tus excusas refinadas. Es mucho más fácil vivir en confusión organizada, repitiendo ideas que suenan bien, distrayéndote con contenido que estimula pero no transforma, participando en conversaciones que te validan pero no te desafían. La claridad es violenta, en cierto sentido. Porque no te deja mentirte. No te permite seguir actuando desde el piloto automático. Te obliga a ser coherente. Y esa coherencia, aunque poderosa, puede doler. Pero también libera. Porque cuando alcanzas un nivel de claridad auténtica, todo lo que antes parecía complejo se vuelve simple. No fácil, pero simple. Tomas decisiones más rápido. Hablas con menos palabras pero con más impacto. No porque quieras impresionar, sino porque ya no necesitas explicar tanto cuando sabes exactamente lo que estás diciendo y por qué lo dices. La claridad convierte tu pensamiento en un haz de luz que atraviesa la niebla de la confusión colectiva. Y cuando alguien con claridad habla, todos se detienen. No por obligación, sino por instinto. Porque la mente humana, incluso en su distracción más profunda, reconoce la verdad cuando la escucha. Y la verdad se expresa con naturalidad solo cuando hay claridad detrás. Por eso, antes de preocuparte por hablar bien, preocúpate por pensar claro. Porque cuando tu mente está limpia, tu lenguaje también lo estará. Y cuando tu lenguaje es claro, tu influencia se vuelve inevitable. Entonces hazte esta pregunta cada día: ¿estoy pensando desde el centro o desde el ruido? ¿Desde la visión o desde la urgencia? ¿Desde la estructura o desde la reacción? Porque el que piensa desde el centro puede adaptarse a cualquier situación sin perderse. Puede hablar bajo presión sin traicionarse. Puede actuar rápido sin arrepentirse. Y esa capacidad, poderosa, sutil, escasa, es la verdadera ventaja mental en un mundo que premia la velocidad sin propósito. No necesitas hablar más rápido. Necesitas pensar más claro. Y eso, aunque suene simple, es un camino de años. Pero cada paso que das hacia esa claridad, cada pensamiento que purificas, cada emoción que dominas, cada hábito que ordenas, te aleja del caos y te acerca a una versión de ti que ya no necesita impresionar, porque ya está alineada con lo que realmente importa. Y cuando llegas ahí, todo cambia. Capítulo 5. Visión. Pensar desde el futuro, hablar desde el propósito. No hay pensamiento rápido sin dirección clara. No hay voz poderosa sin una visión que la impulse. Porque pensar rápido no es simplemente responder con agilidad a lo que ocurre, sino anticiparse a lo que está por venir. Es operar desde un lugar más elevado de conciencia donde ya no reaccionas como lo haría cualquiera, sino que respondes como lo haría alguien que ya ha caminado mentalmente 10 pasos por delante. La diferencia entre alguien que improvisa y alguien que lidera no está en la velocidad de su lengua, sino en la nitidez de su visión. Y la visión, ese mapa mental que trasciende el presente inmediato, es lo que convierte a un pensador ágil en un constructor del futuro. Sin ella, todo pensamiento es fragmentado, toda palabra es circunstancial, toda decisión es vulnerable al entorno. La mayoría de las personas piensan en función de lo que les pasa hoy. Su lenguaje, su energía, su postura, sus emociones, todo gira en torno a lo inmediato,
a lo que ven frente a sus ojos, a lo que el entorno les permite o les impide hacer. Pero los que desarrollan una mente estratégica, los que hablan con esa mezcla de precisión y profundidad que hace que una sala entera se detenga a escuchar, no piensan desde el ahora, piensan desde el futuro. Ven más allá de la conversación. Más allá del conflicto. Más allá del obstáculo. No porque sean adivinos, sino porque su visión ya ha sido tan entrenada, tan afinada, tan probada en la intimidad del pensamiento profundo, que ya no operan desde la urgencia, sino desde el propósito. Eso es lo que hace que la palabra tenga peso. No es el volumen. Es la dirección. La seguridad que se siente en alguien que sabe exactamente hacia dónde se dirige. Cuando Steve Jobs hablaba, incluso cuando parecía informal, incluso cuando improvisaba, había una visión detrás de cada frase. No estaba hablando simplemente para llenar un espacio. Estaba construyendo una narrativa que ya existía en su mente. Su visión era tan clara, tan obsesivamente integrada en su pensamiento, que sus palabras, aunque espontáneas, parecían parte de un guión invisible. No necesitaba decorarlas. No necesitaba explicarse demasiado. Porque cuando hablas desde la visión, tu lenguaje lleva consigo una energía que no se puede falsificar, la energía del que ya ha visto el futuro y ha decidido moldearlo. Y eso es lo que la mayoría no hace. No porque no puedan, sino porque no se han permitido pensar tan lejos. Se distraen tanto con lo inmediato que su pensamiento nunca gana altura. Y si tu mente no tiene altura, tu palabra tampoco tendrá alcance. Pensar rápido con impacto solo es posible cuando sabes hacia dónde vas. Porque la velocidad sin dirección no es poder, es ruido. Es movimiento sin progreso. Es acción que solo impresiona pero no transforma. Por eso, la visión no es una opción estética para líderes o creativos, es una necesidad funcional para cualquiera que quiera hablar con inteligencia, con coherencia, con peso real. Cuando tienes una visión clara, tu mente aprende a filtrar lo que no suma. No te enredas en discusiones inútiles. No te desgastas defendiendo puntos que no cambian el resultado final. No reaccionas a todo lo que ocurre porque sabes que cada palabra que usas, cada respuesta que das, cada argumento que eliges entregar, tiene que servir a esa visión más grande. Y eso te da poder. Porque ya no hablas desde el ego, desde el impulso, desde la necesidad de tener razón. Hablas desde el futuro que estás construyendo. Hablas desde un lugar más grande que tú. Y ese lugar, esa visión, es lo que le da estructura a tu pensamiento y precisión a tu voz. Mira a alguien como Elon Musk. Más allá de las controversias, más allá de sus errores o aciertos, lo que no se puede negar es que su mente opera desde una visión que otros no tienen el coraje de sostener. Y por eso, aunque puede parecer errático, cada vez que habla, hay una narrativa de fondo. Y esa narrativa, por más caótica que parezca, siempre apunta a un futuro que él ha decidido diseñar. Esa es la clave. No estás hablando por hablar. Estás hablando como quien construye puentes hacia un destino que ya visualizaste cientos de veces en tu mente. Eso es visión, pensar en función de lo que quieres crear, no solo de lo que estás viviendo. Y cuando haces eso, todo cambia. Tu lenguaje cambia. Tus prioridades cambian. Tu energía mental cambia. Porque ya no estás atrapado en la lógica de la reacción inmediata. Ya no eres un esclavo del momento. Eres un arquitecto del camino. Y eso se siente en tu forma de hablar, en tu manera de analizar, en tu presencia en una conversación. Las personas no te escuchan solo por lo que dices, sino por la fuerza invisible que se percibe detrás de tus palabras. Esa fuerza es tu visión. Y no necesitas proclamarla constantemente. Se nota en cada elección, en cada silencio que eliges mantener, en cada respuesta que priorizas. La visión le da orden a tu pensamiento. Y ese orden permite velocidad sin caos. Una mente con visión puede moverse rápidamente sin perderse, porque sabe exactamente hacia qué está apuntando. No se trata de tener todos los detalles resueltos, sino de tener una brújula interna que te mantenga alineado incluso cuando todo alrededor parece moverse. Y en ese estado, pensar rápido y hablar con inteligencia se convierte en algo natural. Porque ya no estás improvisando tu identidad. Ya sabes quién eres. Ya sabes lo que representas. Y ya sabes lo que no vas a sacrificar.
Ese nivel de certeza no viene de la arrogancia. Viene del trabajo silencioso de construir una visión tan clara, tan viva, tan urgente dentro de ti, que se vuelve imposible pensar de otra manera. Y una vez que llegas a ese punto, ya no necesitas esfuerzo para expresarte con fuerza. Tus palabras llevan la huella de esa visión. Y cuando eso ocurre, cada conversación se convierte en una oportunidad para moldear la realidad hacia lo que tú sabes que es posible. No para imponer, sino para invitar. No para convencer por poder, sino para guiar por claridad. Y eso, en un mundo lleno de improvisación, es el verdadero privilegio del que piensa con visión, poder hablar poco y lograr mucho. Poder responder sin prisa, pero siempre con dirección. Poder pensar rápido, no porque huyas del presente, sino porque ya estás operando desde el futuro. Capítulo 6. Disciplina. El silencio rígido que sostiene tu brillantez. Todos quieren pensar rápido, hablar con impacto, moverse con fluidez en conversaciones importantes, salir airosos de situaciones impredecibles y sonar siempre inteligentes, pero muy pocos están dispuestos a sostener la única condición que hace todo eso posible: disciplina. Porque la rapidez mental, en su forma más pura, no es un talento innato, ni una gracia espontánea, ni una casualidad genética. Es el subproducto directo de miles de pequeños actos de voluntad acumulados a lo largo del tiempo, donde elegiste entrenar tu mente en vez de adormecerla, donde elegiste profundizar en lugar de distraerte. Donde elegiste prepararte incluso cuando no había una urgencia inmediata para hacerlo. Y eso se llama disciplina, la práctica diaria de convertirte en la versión de ti mismo que el momento difícil te exigirá ser. La disciplina es silenciosa. No llama la atención. No genera aplausos inmediatos. Es invisible mientras ocurre. Nadie ve cuando decides leer en lugar de deslizar el dedo por la pantalla durante horas. Nadie aplaude cuando repites una idea compleja hasta que logras comprenderla con tanta claridad que podrías explicarla sin esfuerzo a cualquier persona. Nadie celebra cuando entrenas tu lenguaje frente al espejo o cuando te fuerzas a pensar antes de hablar incluso en las conversaciones más insignificantes. Pero esos actos diminutos, casi anónimos, son los que construyen una mente preparada, una voz afilada y una capacidad de reacción que no viene del pánico, sino del dominio. Piensa en los grandes pianistas, en los ajedrecistas de élite, en los neurocirujanos, en los oradores históricos. Ninguno de ellos nació con respuestas automáticas. Lo que el mundo interpreta como genialidad instantánea no es otra cosa que la repetición disciplinada llevada al extremo. La disciplina no te hace perfecto, pero te hace confiable. Te hace estable en la tormenta. Te convierte en alguien que puede responder en situaciones de alta presión sin perder el control interno. Y ese control, en un mundo que premia lo superficial, se ha vuelto una forma de superpoder. No hay pensamiento rápido sin preparación lenta. No hay reacción poderosa sin construcción meticulosa. Quien quiera hablar con agilidad, primero debe aprender a pensar con profundidad. Y quien quiera pensar con profundidad debe haber entrenado su mente con una consistencia casi brutal. Porque el pensamiento no se desarrolla solo con ideas nuevas, sino con la capacidad de sostenerlas, de refinarlas, de organizarlas mentalmente hasta que formen una estructura interna sólida que resista cualquier ataque externo. La disciplina te da esa estructura. Y sin estructura, todo pensamiento se desarma bajo presión. Puedes tener talento, puedes tener visión, incluso puedes tener claridad, pero si no tienes disciplina, todo eso se fragmenta en el momento exacto en que más lo necesitas. Porque en situaciones límite, cuando todo se acelera, cuando el entorno exige respuestas, cuando la emoción quiere tomar el mando, tu capacidad real no vendrá de lo que sabes, sino de lo que has practicado. Y eso es disciplina, practicar tu futuro bajo condiciones que el presente todavía no exige, pero que tú ya anticipaste. La gente que habla con fluidez bajo fuego no lo hace porque piensa más rápido, sino porque ha pensado lo suficiente antes como para no tener que improvisar desde cero. Han entrenado su mente para funcionar como una unidad operativa bien afinada. Y ese entrenamiento no es glamoroso. Es repetitivo. Es muchas veces aburrido. Es levantarse temprano, leer cosas que otros no quieren leer, reflexionar cuando sería más cómodo distraerse, sostener conversaciones incómodas consigo mismo cuando el silencio se vuelve insoportable.
Pero precisamente en esos momentos se construye el temple mental que después se manifiesta como rapidez, como precisión, como influencia. La disciplina no es rigidez. Es libertad. Porque cuanto más disciplina tienes, más opciones reales puedes tomar. Puedes elegir no responder. Puedes elegir responder mejor. Puedes elegir observar antes de actuar. Y esa capacidad de elección es lo que define la verdadera inteligencia en acción. Sin disciplina, solo tienes impulsos disfrazados de pensamientos. Pero con disciplina, tienes pensamientos que dominan tus impulsos. Mira a figuras como Benjamin Franklin. Su vida fue un experimento constante de autocorrección, de mejora, de entrenamiento mental y moral. Diseñó su rutina diaria como un laboratorio de disciplina. No porque fuera adicto al control, sino porque entendía que solo a través de la repetición consciente podía alcanzar un nivel de pensamiento superior. Sus frases célebres, su agudeza política, su capacidad para debatir con firmeza y con respeto, todo eso nació de un compromiso profundo con su propio proceso de formación. Él no improvisaba su excelencia. La construía cada día. Lo mismo ocurre contigo. No puedes esperar pensar rápido si tu mente es un terreno desordenado. No puedes hablar con inteligencia si tus ideas están amontonadas como papeles viejos sin clasificar. La disciplina no solo ordena tus hábitos. Ordena tu identidad. Te permite sostener una imagen de ti que no depende del entorno. Y cuando sabes quién eres, y lo has practicado cada día con actos coherentes, entonces hablar con seguridad ya no requiere esfuerzo. Porque tu voz ya está respaldada por tu realidad interna. Y hay algo más, la disciplina te protege del autosabotaje. Porque cuando no estás entrenado, cada conversación difícil se convierte en una amenaza. Cada crítica es una herida. Cada contradicción es un ataque personal. Pero cuando has cultivado la disciplina, cada situación es una oportunidad para aplicar lo que has trabajado en silencio. La crítica se vuelve feedback. La contradicción, una posibilidad de aprendizaje. El conflicto, un campo de prueba para tu temple. Esa madurez no se improvisa. Se construye. Y cada vez que eliges disciplina sobre comodidad, estás depositando fuerza en tu futuro yo. Por eso, si quieres pensar rápido antes de hablar, primero tienes que convertirte en la clase de persona que se entrena cuando nadie mira. No porque tengas algo que demostrar, sino porque sabes que cada acto de disciplina es un ladrillo más en la estructura invisible de tu poder personal. Y cuando esa estructura está completa, ya no necesitas correr para encontrar tus palabras. Ellas vienen solas, porque ya fueron preparadas mucho antes de que las necesitaras. Esa es la diferencia entre el que improvisa y el que domina. Y tú estás aquí para dominar. Capítulo 7. Acción. Pensar rápido no sirve si no te mueves. Pensar rápido, hablar con inteligencia, construir ideas con velocidad y transmitirlas con precisión, todo eso suena poderoso, incluso fascinante, pero es una ilusión incompleta si no culmina en acción. Porque puedes tener la mente más ágil del mundo, puedes estructurar pensamientos brillantes en fracciones de segundo, puedes incluso dominar tu lenguaje hasta el punto de sonar impecable en cualquier escenario, pero si no estás dispuesto a actuar sobre lo que sabes, entonces todo tu pensamiento se convierte en una prisión invisible, elegante por fuera, pero absolutamente inútil. No se trata de pensar por pensar, ni de hablar por hablar. Se trata de ejecutar. De traducir lo interno en movimiento. De convertir ideas en realidades. Porque el pensamiento más rápido no tiene ningún valor si nunca produce una acción que cambie tu entorno. La acción es lo que valida tu pensamiento. Es lo que lo expone a la gravedad del mundo real. Lo que lo somete al riesgo, a la fricción, a la crítica, a la incertidumbre, y por eso mismo, lo fortalece. Una mente que solo piensa y nunca actúa se vuelve débil, inestable, teórica. Puede sonar brillante, puede impresionar, pero se rompe en el primer contacto con la realidad. Porque pensar no es lo mismo que saber. Y saber no es lo mismo que vivir. Y vivir no es lo mismo que actuar con consistencia. La acción es lo que filtra las ideas vacías de las ideas verdaderamente útiles. Porque solo cuando tomas decisiones, cuando arriesgas, cuando pones tus ideas en juego, puedes descubrir qué tan claro has pensado en realidad.
La velocidad mental no es una capacidad decorativa. Es una herramienta funcional. Y como cualquier herramienta, su valor está en su uso. Puedes tener una espada afilada, pero si nunca la empuñas, si nunca la usas para cortar lo que te detiene, lo que te enreda, lo que te paraliza, entonces solo es una pieza de museo. Hermosa, sí. Pero estática. Y tú no estás aquí para ser estático. No estás aquí para construir pensamientos perfectos que se quedan en el aire. Estás aquí para tomar decisiones. Para construir. Para avanzar. Para transformar tu entorno. Y para eso, debes accionar incluso cuando la mente duda, cuando el cuerpo tiembla, cuando las circunstancias no son ideales. La acción es el terreno donde se prueba la agilidad mental. No en un laboratorio. No en una conversación teórica. Sino en la vida misma, en medio del caos, en situaciones donde no hay tiempo para revisar apuntes, donde no hay guión, donde simplemente debes responder, avanzar, decidir. Y ahí, justo ahí, es donde muchos fallan. No porque no sepan qué hacer, sino porque nunca entrenaron la disciplina de moverse con decisión. Porque la mente les juega en contra. Porque esperan la perfección antes de dar el primer paso. Porque quieren garantías antes del riesgo. Y en ese deseo de seguridad, se pierden la única oportunidad real que tienen de validar su pensamiento, actuar a pesar del miedo. Henry Ford lo entendía bien. Dijo una vez que no puedes construir una reputación basada en lo que vas a hacer. Y tenía razón. Las ideas no cambian el mundo. Lo cambian las acciones. Las decisiones. La ejecución. No importa cuán rápido pienses, si nunca aplicas esa velocidad para avanzar, para tomar una posición, para construir lo que imaginas, entonces no eres más que un teórico brillante atrapado en su propio potencial no usado. Y eso, al final, es una tragedia silenciosa, tener el poder, pero nunca usarlo. Hablar con inteligencia implica algo más que saber qué decir. Implica saber cuándo hablar, cuándo callar, y sobre todo, cuándo convertir las palabras en hechos. Porque el que solo habla, termina por erosionar su credibilidad. La gente escucha una, dos, tres veces, pero si no ve acción, desconecta. Porque la coherencia entre lo que dices y lo que haces es lo que establece tu autoridad real. Y sin autoridad real, tu voz se diluye, por más precisa que sea. Por eso, debes moverte. Debes actuar. Debes ser el primero en dar el paso que otros están esperando. La acción tiene otra virtud poderosa, retroalimenta tu mente. No es solo una validación externa. Es una evolución interna. Porque cada vez que actúas, aprendes. Cada vez que te arriesgas, tu pensamiento se refina. Cada vez que aplicas lo que sabes, tu cerebro reestructura su mapa, mejora, se afila, se adapta. Y esa es la clave, no puedes pensar más rápido si no vives más intensamente. Porque la mente no se acelera con teoría. Se acelera con fricción. Con exposición. Con urgencia real. Con presión. Y todo eso solo se encuentra en la acción. ¿Quieres pensar con agilidad? Entonces expon tus ideas al mundo. Entrégalas. Pruébalas. Equivócate. Corrige. Aprende. Regresa más fuerte. Habla desde lo vivido, no desde lo imaginado. Porque el que ha vivido lo que dice, habla con una convicción que no necesita adornos. No necesita convencer. Se nota. Se siente. Y ese tipo de voz es la que realmente transforma. No porque sea perfecta, sino porque es real. Y lo real, en este mundo saturado de discursos vacíos, siempre se impone. La velocidad mental que deseas no está al final de una serie de libros, ni de vídeos, ni de ejercicios intelectuales. Está al final del compromiso real con la acción. Piensa, sí. Afila tu mente. Diseña tu estrategia. Pero luego, muévete. Porque solo en movimiento descubrirás qué tan preparada está tu mente. Solo en el campo, bajo presión, en la realidad dura, sabrás qué tan rápido puedes pensar. Y esa retroalimentación constante entre pensamiento y acción, entre diseño y ejecución, entre palabra y resultado, es lo que te convierte, poco a poco, en alguien que no solo habla bien, sino que hace que sus palabras construyan mundos. Y eso, en última instancia,
es lo que estás aquí para hacer. Capítulo 8. Gratitud, la perspectiva que le da precisión a tu pensamiento. Vivimos en una cultura que glorifica el rendimiento, la velocidad, el crecimiento constante, la innovación, la respuesta rápida, la mejora continua, y aunque todos esos conceptos tienen su lugar en la construcción de una mente aguda, funcional, estratégica, hay un elemento que parece haber sido expulsado de la conversación moderna sobre el rendimiento mental: la gratitud. Y no me refiero a la gratitud como un sentimiento pasivo de apreciación superficial, ni como un mantra de autoayuda que se repite en la mañana sin entenderlo. Hablo de la gratitud como una herramienta cognitiva poderosa, como un mecanismo de reencuadre mental, como una estrategia que te permite pensar con perspectiva, actuar con estabilidad y comunicarte con un nivel de claridad emocional que pocas personas pueden sostener cuando están bajo presión. Porque la gratitud no es simplemente decir gracias. Es reconocer el terreno sobre el cual estás construyendo tus pensamientos. Es una forma de ver el mundo que evita que la mente se contamine con cinismo, con queja, con victimismo. Y cuando una mente se mantiene limpia de esas toxinas cognitivas, puede pensar con mucha más rapidez, con mayor enfoque, y con una capacidad de respuesta que no viene desde el miedo, sino desde el poder interior. La gratitud no te vuelve lento. Al contrario, te vuelve más certero. Porque elimina el ruido que bloquea tu capacidad de ver con claridad lo que tienes frente a ti. Un pensamiento rápido pero nublado por la frustración, la comparación constante o la ansiedad por lo que falta, es como un piloto con visión borrosa, puede tener reflejos extraordinarios, pero tarde o temprano terminará estrellándose. La gratitud, en cambio, limpia el parabrisas mental. Te permite ver los recursos que sí tienes, las oportunidades que ya existen, los errores que te enseñaron, las derrotas que te forjaron. Y cuando ves todo eso desde un estado mental de reconocimiento en lugar de carencia, puedes pensar con mucha más agilidad porque ya no estás reaccionando desde la necesidad, sino operando desde la abundancia. No se trata de volverse ingenuo, ni de ignorar los problemas. Se trata de entender que una mente que solo ve carencias nunca podrá actuar con maestría. Porque cada pensamiento estará teñido de urgencia emocional. Y la urgencia emocional crea ruido. Y el ruido, como ya hemos establecido, es el principal enemigo del pensamiento rápido y preciso. Pero cuando practicas la gratitud como hábito intelectual, como sistema operativo interno, tu mente deja de girar alrededor de lo que te falta y comienza a expandirse desde lo que ya tienes. Y eso cambia por completo la calidad de tus respuestas, la forma en que hablas, la presencia que proyectas, incluso el tipo de ideas que eres capaz de generar bajo presión. Mira a alguien como Nelson Mandela. Pasó 27 años en prisión, y al salir, no eligió el odio, no eligió la revancha, no eligió la queja histórica. Eligió la reconciliación. Eligió la paz. Eligió construir. Y eso no fue debilidad. Fue poder. Porque solo alguien con un nivel de gratitud profunda por la vida, incluso en sus formas más injustas, puede desarrollar una mente tan limpia, tan enfocada, tan precisa, que logre hablar con autoridad moral en un mundo que solo sabe hablar desde la herida. Mandela no reaccionó con velocidad impulsiva. Respondió con sabiduría milimétrica. Y esa sabiduría se cultivó en silencio, en prisión, con gratitud por cada día que le permitía afilar su espíritu. La gratitud bien entendida no es un lujo espiritual. Es una estrategia cognitiva que separa a los pensadores eficaces de los que simplemente sobreviven mentalmente. Porque quien piensa desde la gratitud, piensa desde la estabilidad. Desde una posición de centro. Desde una conciencia plena de sus recursos. Y eso, en términos prácticos, se traduce en decisiones más rápidas, mejores respuestas bajo presión, mayor resistencia emocional, y sobre todo, una voz mucho más poderosa. Porque no hablas desde la necesidad de demostrar, sino desde la conciencia de todo lo que ya te sostiene. En conversaciones difíciles, en situaciones públicas, en debates, en juntas, en momentos donde otros colapsan por la presión del juicio, tú puedes mantener tu centro si tu mente está entrenada en la gratitud. Porque cada pensamiento, antes de salir, pasará por un filtro de estabilidad. Y eso le da peso. Le da precisión. Le da un tono que no se puede fingir. Las personas no solo escuchan lo que dices. Perciben desde donde lo dices.
Y ese desde donde se define por el estado emocional base desde el cual opera tu mente. Si ese estado base es la ansiedad, tus ideas saldrán contaminadas. Si es la rabia, tus palabras sonarán como defensa. Pero si ese estado es la gratitud, tu mente funciona con una limpieza que muy pocos pueden sostener. No estás hablando para probar tu valor. Ya lo tienes claro. No estás pensando para evitar el error. Estás pensando para avanzar con conciencia. No estás presente para ganar puntos. Estás presente porque sabes lo que has construido y lo que puedes aportar. Y ese tipo de presencia, ese tipo de claridad, no se obtiene solo con técnica. Se cultiva día a día con una práctica activa de agradecimiento real. Es decir, hacer el esfuerzo mental de mirar tu vida, incluso en sus partes más desafiantes, y encontrar en cada momento algo que te sirvió, algo que te enseñó, algo que te empujó a crecer. Es observar tu historia sin desprecio. Es valorar tus errores como parte del entrenamiento. Es agradecer el conflicto porque te obligó a mejorar tus argumentos. Es agradecer la crítica porque afiló tu enfoque. Es agradecer las veces que no supiste qué decir, porque ahora sabes lo importante que es prepararte. Esa visión transforma tu relación con el pensamiento. Porque ya no piensas desde la carencia. Piensas desde la construcción. Desde la expansión. Desde el propósito. Y desde ahí, todo lo que digas tendrá otra textura, otra fuerza, otra energía. No necesitas levantar la voz. No necesitas adornos. Tu gratitud se nota. Y esa nota emocional se convierte en una resonancia imposible de ignorar. Por eso, si quieres pensar rápido con impacto, empieza por entrenar tu mirada. Aprende a ver con gratitud incluso en medio del caos. Aprende a agradecer antes de entender. Aprende a reconocer lo que ya tienes antes de pedir más. Porque esa perspectiva es la que libera tu mente del drama interno, y te permite operar con una agilidad que no viene de la prisa, sino de la paz. Y desde esa paz, pensarás más rápido. Hablarás con más claridad. Y actuarás con una coherencia que, simplemente, no se puede enseñar, solo se puede cultivar. Capítulo 9. Adaptabilidad, la mente que cambia antes de que el mundo lo exija. Hay una característica silenciosa que separa a los grandes pensadores estratégicos de quienes simplemente sobreviven en medio del cambio, una habilidad que no se enseña formalmente en ninguna universidad, que no aparece en los títulos ni en los diplomas, pero que marca la diferencia real entre aquellos que logran influir con sus ideas y aquellos que se pierden en la irrelevancia. Esa característica es la adaptabilidad. La capacidad no solo de cambiar cuando las circunstancias lo exigen, sino de anticiparse al cambio, de recalibrar la mente antes de que el entorno obligue a hacerlo, de cuestionar tus propios esquemas de pensamiento antes de que se vuelvan obsoletos, de hablar desde un lugar de evolución constante, no de estancamiento orgulloso. Pensar rápido no es suficiente si tu pensamiento no es flexible. Puedes tener una mente ágil, puedes formular respuestas brillantes en segundos, puedes dominar el arte de la oratoria o tener claridad conceptual, pero si no estás dispuesto a cambiar de opinión cuando la realidad lo demande, si no eres capaz de ajustar tu rumbo sin perder tu identidad, si insistes en sostener ideas solo porque alguna vez te funcionaron, entonces tu pensamiento se convertirá en una prisión adornada con palabras bonitas, pero incapaz de producir impacto verdadero. La adaptabilidad no es un signo de debilidad. Es, de hecho, uno de los máximos signos de inteligencia práctica. El mundo cambia cada segundo. Las reglas se reescriben, los contextos evolucionan, la información se multiplica, los modelos mentales se desafían continuamente. Y frente a ese escenario, la única forma de mantener la agilidad mental es asumir que nada es permanente, que tus certezas deben ser auditadas con frecuencia, que tus estrategias deben ser actualizadas, y que tu ego debe quedar fuera del proceso si quieres sobrevivir con dignidad y no con rigidez. Piensa en Darwin, tan citado y tan malinterpretado. No dijo que sobrevivía el más fuerte. Dijo que sobrevive el que mejor se adapta. Y ese principio biológico es perfectamente aplicable a la mente humana. No gana el que más sabe, sino el que más rápido aprende. No lidera el que tiene la respuesta perfecta, sino el que puede construir nuevas respuestas frente a nuevas preguntas.
Y ese tipo de pensamiento no nace de la rigidez intelectual, sino de la disposición constante a desarmarse, repensarse, reconstruirse sin aferrarse a lo que funcionó ayer. En el terreno de la comunicación, esto es vital. Porque si tu forma de pensar es rígida, tu forma de hablar también lo será. Te volverás repetitivo. Defenderás ideas desactualizadas. Insistirás en argumentos que ya no conectan. Y lo peor, lo harás con convicción, sin darte cuenta de que estás hablando desde un mapa viejo para un territorio nuevo. Y eso es letal para tu credibilidad. Las personas sienten cuando alguien habla desde la evolución y cuando alguien habla desde la nostalgia de lo que fue. Y solo los primeros tienen la capacidad de influir de verdad. Adaptarse no es traicionarse. Es afinarse. Es actualizar la versión de ti mismo sin abandonar tu núcleo. Es darte cuenta de que el pensamiento que te trajo hasta aquí no es el que te llevará más lejos. Y que si quieres pensar rápido con impacto, debes mantener tu mente en constante revisión, como un sistema operativo que no teme actualizarse porque sabe que el entorno no espera a nadie. Los más grandes innovadores de la historia, desde Da Vinci hasta Elon Musk, no fueron solo genios por su talento, sino por su capacidad de abandonar modelos obsoletos incluso cuando ellos mismos los habían creado. Porque entendían que la mente es un instrumento que debe permanecer afinado, no solo brillante. La adaptabilidad también requiere humildad. No se puede cambiar con elegancia si no estás dispuesto a aceptar que puedes estar equivocado. Y esta aceptación no es una derrota. Es una señal de poder interno. El verdadero pensador rápido no es el que responde de inmediato a todo, sino el que responde con inteligencia incluso cuando debe cambiar de dirección. No necesita tener razón todo el tiempo. Necesita tener la razón suficiente como para corregirse a tiempo. Y aquí está el gran secreto: la adaptabilidad no ocurre espontáneamente bajo presión. Se entrena. Se practica todos los días cuando eliges no reaccionar automáticamente. Cuando escuchas con atención lo que desafía tu pensamiento. Cuando expones tus ideas a puntos de vista diferentes sin necesidad de defenderte. Cuando haces preguntas reales en lugar de solo esperar tu turno para hablar. Es una forma de pensar más que una respuesta emocional. Es una postura cognitiva que dice: estoy dispuesto a revisar mi marco mental si eso me permite acercarme a una comprensión más real y más útil de lo que tengo delante. Cuando operas desde esa postura, tu lenguaje cambia. Tu tono cambia. Tu energía cambia. Ya no necesitas sonar como si lo supieras todo. Puedes hablar desde el proceso, desde la búsqueda, desde la apertura. Y paradójicamente, eso genera más respeto que la rigidez disfrazada de certeza. Porque en el fondo, todos saben que el mundo está cambiando. Todos saben que las respuestas absolutas son cada vez menos útiles. Y por eso, cuando alguien se atreve a pensar en voz alta con honestidad, a actualizarse frente a los ojos de los demás, a adaptarse sin miedo, se convierte en una referencia real, en un modelo mental en tiempo real. Y esa es una de las formas más poderosas de comunicación: mostrarle al mundo que tu pensamiento no es un museo, sino un taller vivo. Que tu mente no está atrapada en lo que fuiste, sino proyectada hacia lo que puede ser. Que cada palabra que dices no es una defensa de tu pasado, sino una construcción dinámica hacia tu futuro. En ese estado, pensar rápido deja de ser un ejercicio técnico y se convierte en una danza constante con la realidad. Una danza que exige ritmo, pero también flexibilidad. Precisión, pero también apertura. Dirección, pero también movimiento. Así que si de verdad quieres pensar rápido, no solo afiles tu mente, flexibilízala. No solo la llenes de conocimiento, desafíala. No solo practiques lo que ya sabes, aprende lo que te incomoda. Porque una mente que se adapta rápido puede hablar con más fuerza que 1000 mentes rígidas. Y en un mundo que cambia minuto a minuto, ese es el tipo de inteligencia que no solo sobrevive, sino que lidera. Capítulo 10. Resiliencia, el arte de pensar con precisión incluso cuando todo tiembla. Llegará un momento, si no ha llegado ya, en el que todo lo que has estudiado, todo lo que has practicado, todo lo que has construido mentalmente, será puesto a prueba no en condiciones ideales, sino en medio del caos, la presión, la incertidumbre, el fracaso, el rechazo o la pérdida.
Y será precisamente en ese momento donde la capacidad de pensar rápido no dependerá de tu talento intelectual, ni de tu entrenamiento técnico, ni siquiera de tu claridad o disciplina, sino de algo mucho más profundo, más crudo, más estructural, tu resiliencia. Porque es muy fácil pensar rápido cuando todo está alineado, cuando nadie te interrumpe, cuando no estás siendo cuestionado, cuando tienes control sobre el entorno. Pero cuando el suelo se abre bajo tus pies, cuando tu mente quiere huir, cuando tu cuerpo está invadido por la ansiedad, cuando la presión externa supera los recursos internos, allí es donde se mide la verdadera capacidad de pensamiento ágil. Allí es donde se separan los que solo saben hablar, de los que saben responder con poder incluso bajo fuego. La resiliencia no es aguantar y ya. No es simplemente soportar el golpe. Es reorganizar tu sistema interno en medio del impacto. Es recuperar el enfoque mientras todo alrededor pierde sentido. Es encontrar orden en medio del desorden. Y eso no se logra con fuerza bruta. Se logra con entrenamiento mental continuo, con la capacidad de rediseñar tus pensamientos aun cuando el entorno te obliga a operar en un estado de crisis. Porque no hay pensamiento rápido sin estabilidad emocional. Y no hay estabilidad emocional sin resiliencia. La mente humana, por poderosa que sea, es frágil si no tiene una estructura emocional que la sostenga cuando el mundo la desafía. Por eso, quienes aprenden a pensar rápido bajo presión no son necesariamente los más inteligentes en términos académicos, sino los que han desarrollado una tolerancia al estrés, una elasticidad emocional, una entereza psicológica que les permite permanecer lúcidos aun cuando otros colapsan. La resiliencia se construye viviendo. No leyendo sobre ella. No escuchando frases motivacionales. Se construye perdiendo y volviendo a empezar. Se construye fallando en público y decidiendo no esconderse. Se construye cuando tus palabras son malinterpretadas, tus ideas ridiculizadas, tu voz ignorada, y aún así eliges seguir afinándola hasta que encuentra el tono correcto. Esa repetición de exposición al error, al juicio, al conflicto, no te destruye si la enfrentas con una mentalidad de construcción. Porque la resiliencia no es resistencia pasiva, sino evolución activa. Es transformar el golpe en dirección. Es pensar incluso cuando el pensamiento duele. Es hablar incluso cuando la voz tiembla. Y es actuar incluso cuando el cuerpo quiere detenerse. Piensa en Abraham Lincoln. Perdió elecciones, fue atacado, subestimado, cuestionado, y cargó con el peso de una nación fracturada mientras su vida personal era golpeada por tragedias irreversibles. Y sin embargo, cuando hablaba, su pensamiento no era caótico. Era claro. Era firme. Era dirigido. ¿Por qué? Porque su mente no dependía del entorno para funcionar. Su pensamiento había sido templado en la fragua del conflicto interno y externo. No pensaba desde la emoción desbordada, sino desde una resiliencia forjada en las profundidades de su experiencia. Y por eso su palabra podía sostenerse aun cuando el país se desmoronaba. Porque no respondía desde la fragilidad. Respondía desde la estructura. Y esa estructura es la resiliencia, pensar desde un lugar profundo que no se derrumba ante la adversidad, sino que se fortalece en ella. La resiliencia también redefine tu relación con el error. Mientras otros lo temen, tú lo utilizas. Mientras otros se detienen, tú rediseñas. Mientras otros callan por miedo a fallar, tú hablas para afinar. Porque el pensamiento ágil necesita fricción para evolucionar. Y no hay mejor fricción que la incomodidad emocional de fallar. Si aprendes a pensar dentro del error, si puedes mantener la claridad en medio del colapso, entonces habrás alcanzado un nivel de inteligencia que no solo impresiona, sino que transforma. Porque la mayoría se retira cuando pierde. Pero tú redoblas tu presencia. Afinas tu mente. Refuerzas tu lenguaje. Y vuelves, no con más frases, sino con más fondo. Esa es la resiliencia en acción, la capacidad de sostener la calidad de tu pensamiento incluso cuando tu entorno no colabora. No se trata de negar el dolor. No se trata de convertirte en piedra. Se trata de sentir todo lo que hay que sentir y aún así, elegir pensar. Elegir responder. Elegir moverte. Porque ahí, en esa elección, se revela el núcleo de tu poder. Si solo puedes pensar con claridad cuando estás cómodo,
entonces tu claridad es un lujo, no una herramienta. Pero si puedes sostenerla cuando estás roto, agotado, desafiado, entonces tu claridad se convierte en una ventaja estratégica real. Resiliencia también significa ser capaz de reconstruirte una y otra vez sin perder tu esencia. Porque habrá momentos en los que tu forma de pensar ya no te sirva, en los que tus respuestas habituales no sean suficientes, en los que tu lenguaje anterior no conecte más con la nueva realidad. Y allí deberás rehacerte. Deberás enterrar ideas que te funcionaron, pero que ya no te sirven. Deberás construir nuevas estructuras, nuevas narrativas, nuevas formas de ver el mundo. Y eso no es un fracaso. Es evolución. Solo los que tienen la fuerza interna para destruir sus antiguos esquemas pueden construir pensamientos nuevos a la altura de un nuevo contexto. Y esa fuerza, esa brutal honestidad contigo mismo, es resiliencia intelectual. Resiliencia no es fingir que todo está bien. Es ser tan brutalmente honesto con la realidad que puedes mirarla de frente sin perder tu capacidad de actuar. Es aceptar la caída sin abandonar el movimiento. Es pensar con los pies en el lodo, pero con la visión en la cima. Es saber que todo puede temblar y, aún así, tu pensamiento puede permanecer claro. Tu palabra puede seguir siendo exacta. Tu dirección puede mantenerse intacta. Y cuando logras eso, ya no te defines por lo que lograste, sino por lo que fuiste capaz de pensar cuando nadie más podía hacerlo. Ya no necesitas demostrar nada. Solo necesitas seguir. Porque tu pensamiento dejó de ser una herramienta para impresionar y se convirtió en un mecanismo para reconstruir el mundo desde adentro, una palabra a la vez. Capítulo 11. Aprendizaje continuo, la mente que nunca se permite dormirse. En un mundo que cambia a cada instante, donde las reglas de juego se actualizan más rápido de lo que podemos procesar, donde la información se multiplica exponencialmente y las habilidades que ayer eran diferenciales hoy son básicas, la única garantía real de supervivencia mental, de agilidad sostenida, de capacidad de respuesta rápida y comunicación poderosa. No es lo que sabes, ni cuántos títulos cuelgan de tus paredes, ni lo que lograste en el pasado, es tu disposición inquebrantable a seguir aprendiendo. Porque el aprendizaje continuo no es una ventaja competitiva opcional, es el suelo sobre el que se sostiene cualquier intento serio de pensar con precisión, de hablar con inteligencia, de responder con velocidad sin perder profundidad. Una mente que no aprende se oxida. Y lo más peligroso no es que lo haga de forma visible, sino que el deterioro ocurre en silencio. El pensamiento se vuelve predecible, las respuestas se repiten, el lenguaje pierde filo, la percepción se vuelve rígida, el discurso se convierte en eco. Poco a poco, sin que lo notes, dejas de ser alguien que responde al presente y te conviertes en alguien que recicla el pasado. Y eso, en términos reales, es el principio del fin. Porque en un entorno como el actual, donde la complejidad es la norma y la ambigüedad es constante, el que no aprende se convierte en espectador. Y el que solo observa, sin actualizar sus marcos mentales, sin desafiar sus supuestos, sin exponerse a nuevas ideas, termina hablando con una voz que ya nadie necesita escuchar. El aprendizaje real, transformador, no es pasivo. No se trata de consumir contenido de forma automática, ni de llenar la mente de datos sin estructura, ni de acumular conocimientos como quien colecciona objetos decorativos. Aprender de verdad es una guerra contra el ego, es la disposición constante a reconocer que lo que sabes hoy es insuficiente para el mañana, que tus certezas actuales probablemente sean limitadas, que tu entendimiento más sólido sigue estando lleno de vacíos. Es estar dispuesto a sentirte incómodo, a cambiar de opinión, a aceptar que puedes haber estado equivocado durante años. Es entrar en cada día con una humildad agresiva que dice, voy a estudiar la realidad como si no supiera nada, aunque tenga años de experiencia. Mira a Leonardo da Vinci, quizás uno de los máximos ejemplos históricos de aprendizaje continuo encarnado en una sola vida. No era solo artista, ni solo científico, ni solo ingeniero. Era un investigador compulsivo. Su mente jamás descansaba. Diseccionaba cadáveres, estudiaba el vuelo de los pájaros, escribía especulaciones sobre la hidráulica, trazaba ideas sobre anatomía y arquitectura mientras pintaba obras que siglos después siguen redefiniendo el arte. ¿Cuál era su secreto? No se casaba con un rol. No se limitaba a una disciplina.
Su identidad no estaba anclada a un título, sino a una necesidad profunda de entender. Y por eso, su pensamiento era ágil, multidimensional, anticipado a su tiempo. Porque jamás permitió que su mente se durmiera sobre un solo conocimiento. Aprender de forma continua también implica una elección radical, vivir en modo pregunta, no en modo respuesta. Porque la respuesta te tranquiliza, pero la pregunta te mantiene despierto. La mayoría de las personas viven buscando seguridad en sus ideas, no verdad. Quieren cerrar el tema. Tener la última palabra. Sentirse seguros. Pero el que verdaderamente aprende no necesita certeza inmediata. Necesita entender mejor. Necesita abrir nuevas puertas mentales. Necesita incomodarse lo suficiente como para volver a reconstruir lo que creía entender. Y ese proceso puede ser lento, exigente, frustrante. Pero es el único que garantiza evolución real. El aprendizaje continuo también significa aprender desde el error, no evitarlo. Significa hablar y luego escuchar cómo resuena tu voz en otros. Significa atreverte a equivocarte públicamente si eso implica una expansión interna. Significa no tenerle miedo a cambiar tu discurso si el contexto cambió. No aferrarte a una opinión porque fue bien recibida una vez. No mantener una posición solo por orgullo. El que aprende, se expone. El que se expone, crece. Y el que crece, mejora su pensamiento. Y al mejorar su pensamiento, mejora su expresión. Y al mejorar su expresión, impacta con más fuerza, más velocidad, más precisión. Henry Ford dijo una vez, cualquiera que deja de aprender está viejo, tenga 20 u 80 años. Y tenía razón. Porque el envejecimiento más peligroso no es físico. Es mental. Es el momento en que dejas de cuestionarte, dejas de leer lo que te incomoda, dejas de conversar con gente que piensa diferente, dejas de experimentar con nuevas ideas, y simplemente operas desde lo que ya sabes, como si el mundo no se moviera más. Y ahí, en esa rigidez disfrazada de experiencia, muere la agilidad mental. Y cuando muere la agilidad, lo que sigue es predecible. Hablas más lento, reaccionas peor, comunicas desde la nostalgia y no desde la visión. Por eso, si quieres pensar rápido, no busques fórmulas fijas. Busca actualizar tus sistemas. Revisa tus modelos mentales como quien revisa el motor de un avión antes de despegar. No des nada por sentado. No repitas sin verificar. No enseñes lo que no estás dispuesto a cuestionar. Tu mente es una estructura viva. Y como todo organismo vivo, necesita estímulo, tensión, renovación constante. Y eso solo lo consigues si aprendes cada día con intención, con hambre, con rigor. No para sumar títulos, sino para elevar tu capacidad real de percepción, análisis y acción. El aprendizaje continuo es también una forma de respeto. Respeto por tu propia evolución. Respeto por las personas con las que hablas. Respeto por el impacto que tu palabra puede tener en otros. Porque cuando dejas de aprender, no solo te traicionas a ti mismo. Traicionas la posibilidad de entregar valor real a los demás. Y en ese sentido, aprender no es egoísmo. Es responsabilidad. Responsabilidad con el rol que juegas en cada conversación, en cada decisión, en cada lugar donde tu pensamiento pueda marcar una diferencia. La mente que aprende constantemente se vuelve indestructible, no porque lo sepa todo, sino porque puede reconstruirse en cualquier escenario. Puede adaptarse a lo inesperado. Puede sostener el peso del cambio. Puede hablar en cualquier contexto sin perder su núcleo. Porque no depende de una idea fija. Depende de un proceso vivo. Y ese proceso, dinámico, consciente, disciplinado, es lo que permite que tu pensamiento siga siendo relevante, que tus respuestas sigan siendo certeras, que tu voz siga siendo escuchada incluso en medio de un mundo que cambia a la velocidad de la luz. Capítulo 12. La voz que deja huella. Después de todo lo dicho, después de atravesar el pensamiento, la creencia, la claridad, la visión, la disciplina, la acción, la resiliencia y el aprendizaje continuo, queda una pregunta final, una que define no solo tu capacidad de pensar rápido o hablar con inteligencia, sino el sentido completo de por qué haces lo que haces, de para qué afilas tu mente. De por qué eliges evolucionar cuando sería más cómodo repetir. ¿Qué quieres que deje tu voz cuando ya no estés presente en la conversación?
Porque sí, pensar rápido es importante. Hablar con impacto es útil. Responder con precisión es valioso. Pero todo eso se convierte en ruido sofisticado si no está conectado con un propósito mayor, con una huella que trascienda tu ego, con un legado que no se mide en palabras dichas, sino en decisiones inspiradas, en mentes que se abrieron porque tú hablaste, en caminos que otros comenzaron a andar porque tú dijiste lo que había que decir en el momento exacto. El pensamiento veloz, sin dirección ética, puede ser manipulación. La palabra afilada, sin propósito, puede ser arma. La inteligencia verbal, sin raíz, puede volverse arrogancia disfrazada de brillantez. Y por eso, el nivel más alto de expresión no es el que impresiona, sino el que transforma. No es el que brilla en la superficie, sino el que despierta algo en quien escucha. No es el que domina el lenguaje, sino el que honra lo que el lenguaje puede provocar en los demás. Porque tu voz no está aquí para ganar discusiones. Está aquí para mover mundos internos. Para provocar pensamiento. Para cortar cadenas mentales. Para dar forma a lo que antes era solo intuición en el otro. Y eso, ese impacto invisible, solo se logra cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están alineados de forma radical, innegociable, coherente hasta los huesos. Eso es lo que distingue a los que simplemente hablan, de los que dejan huella. Y no se trata de ser perfecto. Se trata de ser verdadero. Se trata de que cuando hables, cada palabra lleve la carga de tu experiencia, el peso de tu disciplina, la claridad de tu mente entrenada, la fuerza de tu resiliencia, la humildad de tu aprendizaje, la estabilidad de tu gratitud, la elegancia de tu adaptabilidad y la visión de tu propósito. Se trata de que cuando entres en una sala, no necesites dominarla con volumen, porque tu sola presencia, la forma en que piensas, escuchas y respondes, ya impone un tipo de respeto que no se compra, no se imita, no se aprende en un libro, se cultiva, día tras día, en la intimidad de tu conciencia, en el rigor silencioso de tu práctica. En el carácter que forjas cuando nadie te ve. Y entonces, cuando llegue ese momento inevitable, porque llegará, en el que debas hablar frente a otros, ya sea en una junta, una entrevista, una conversación difícil, una sala de negociación, una llamada crítica o una charla casual en la que cada segundo cuenta, no tendrás que buscar palabras. No tendrás que recurrir a frases prestadas. No necesitarás demostrar que eres inteligente. Porque tu inteligencia no será un accesorio. Será una extensión de tu identidad. Una herramienta afilada por el tiempo, moldeada por la experiencia, templada en la incertidumbre y validada por la acción. Y así, sin darte cuenta, tu voz empezará a convertirse en una brújula para otros. No porque quieras guiar, sino porque tu claridad será contagiosa. Porque tu forma de pensar mostrará lo que es posible. Porque tus silencios serán más elocuentes que los gritos ajenos. Porque tu presencia en una conversación ya no será decorativa, sino funcional. Serás recordado no por lo mucho que hablaste, sino por lo preciso que fuiste. No por la velocidad de tu lengua, sino por la profundidad de tu pensamiento. No por los aplausos que recibiste, sino por las decisiones que otros tomaron después de escucharte. Y eso, en el mundo en el que vivimos, es una forma de liderazgo silencioso que muy pocos desarrollan. Un liderazgo que no se impone, sino que se manifiesta. Que no exige, sino que inspira. Que no necesita reconocimiento, porque su poder no está en el ruido externo, sino en la coherencia interna. Pensar rápido antes de hablar no se trata de ganar batallas verbales. Se trata de elevar el nivel del diálogo. Se trata de dignificar el lenguaje. De usar tu mente como un instrumento de precisión, tu voz como un canal de verdad, y tu tiempo como una oportunidad para construir, no para demostrar. Porque cuando todo pase, y todo pasa, lo único que quedará no será lo que supiste, ni lo que acumulaste, ni cuántas veces ganaste una discusión. Lo que quedará será la forma en que hiciste pensar a los demás. La claridad que ofreciste en medio del caos. La estructura que mostraste cuando otros se desmoronaban. El tipo de verdad que elegiste defender, incluso cuando era más fácil callar. Y ese tipo de verdad solo puede venir de una mente libre, disciplinada, adaptable, resiliente y en evolución constante. Tu voz no es solo un sonido. Es una herramienta. Es una promesa. Es una declaración de cómo has decidido vivir. Haz que cuente.